Ya, chicos. Entonces, el día de hoy vamos a realizar la asesoría de heridas, asepsia y lavado de manos. ¿Por qué esta teoría es importante? Ya que siempre vamos a ver en cualquier lugar o a cualquier persona que en algún momento de su vida va a sufrir una herida. Entonces, nosotros, como futuros médicos, debemos saber cómo actuar ante esas situaciones, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un pequeño que se ha caído de la bicicleta, cómo curarlo de manera adecuada, cuál es el procedimiento. Y obviamente nosotros antes de atender a un paciente tenemos que hacer nuestro lavado de manos de manera adecuada. Y es por eso que tenemos que aprenderlo, ¿ya? Y eso lo vamos a ver el día de hoy. Entonces nuestro contenido va a ser la definición, las causas, los tipos de heridas, la clasificación de las heridas, la curación, la vacunación y finalmente el lavado de manos. Entonces nosotros tenemos que empezar definiendo qué cosa es una herida. Y una herida es una lesión la cual va a producir una pérdida de integridad de los tejidos blandos, ¿no? Como podemos ver en la imagen. ¿Qué quiere decir? De que lo que nuestra piel, los epidermis, nosotros podemos tocarla, es lisa, está toda toda continua, no hay presencia de ningún huequito, ¿no? Pues es pérdida de la integridad del tejido blando, es una herida. Causas, causas, ¿por qué se debe una herida? Puede ser por diferentes mecanismos, como por ejemplo puede ser debido a una producción mecánica, como una contusión, o sea, un golpe por efecto de un explosivo. Si nos referimos por un mecanismo físico, puede ser debido al fuego, debido al frío, debido a la electricidad, a radiaciones. Si es un mecanismo químico, puede ser porque la piel está en contacto con ácidos, con alguna intoxicación, como insecticidas, metales, alcohol metílico. Puede producirse también una herida por el mecanismo biológico, como hongos, bacterias y virus, y un mecanismo psicológico, ¿no? El cual puede estar asociado a un estrés, el cual ahora es muy asociado al acoso laboral, que es el mobbing. Entonces, como les había comentado, van a haber diversos tipos de herida y que nosotros tenemos que saber reconocer con el simple hecho de nosotros verlo. Y por ejemplo, no vamos a tener la herida tipo 1. ¿Qué cosa es? Acá vamos a ver una alteración dentro de nuestra piel íntegra. No va a haber pérdida de continuidad, o sea, va a estar así igual como nosotros vemos ahorita nuestra piel. Y esta va a estar relacionada con la presión, la cual se va a manifestar por un eritema. ¿Y qué cosa es un eritema? Un moretón, ¿ya? Este moretón dice no va a palidecer cuando nosotros presionamos. Obviamente esto va a ocurrir en donde en pieles oscuras y se van a presentar los típicos moretones, ¿no? Color rojo, pues azul, morado, verde. Entonces, en comparación con un área, nosotros compararlo, ya sea un área cerca o en el lado contrario del cuerpo, el cual no va a estar sometido a presión, van a haber cambios, como por ejemplo, la temperatura de la piel puede estar caliente, puede estar fría, nuestro tejido puede cambiar de consistencia, ya que puede producirse un edema, una induración, puede haber sensaciones, por ejemplo, el paciente puede referir que le duele o que le pica. Y en la coloración, obviamente, ¿no? El moretón, el eritema. Ahora tenemos la herida tipo 2. ¿Qué cosa es la herida tipo 2? Es cuando existe una pérdida parcial del grosor de la piel, la cual va a afectar la epidermis, dermis o incluso ambos, ¿ya? Entonces, acuérdense, la herida tipo 2 es una herida superficial, el cual va a presentar un aspecto de abrasión, puede presentar un aspecto de una ampolla o de un cráter superficial, así como estamos viendo en las imágenes. Y se va a presentar también como un orificio, el cual está tapizado con tejidos de granulación o fibrina, así como en las imágenes. Es una herida tipo 2. Herida tipo 3 es cuando aquí ya hay una pérdida de manera total de todo el grosor de la piel, la cual va a implicar una lesión o incluso una necrosis del tejido subcutáneo, o sea, de la grasa. Esto puede extenderse hacia
debajo incluso de la fascia subyacente, ¿ya? Lo que nos va a provocar en ocasiones secreción serosa o también puede ocasionarnos pus, ¿no? En caso de alguna infección. Por ejemplo, acá estamos viendo de que nuestra herida es un poco más profunda. Entonces, si nosotros nos podemos a visualizar el contorno de nuestra herida, no, mira, está color medio amarillento. Entonces, ¿qué quiere decir acá? Que ya está secretando pus, es nuestra herida. Por ende dijimos, esta es una herida tipo 3. Luego tenemos la herida tipo 4, donde también aquí hay una pérdida total de todo el grosor de la piel, pero acá se va a adicionar que hay una destrucción extensa. Va a haber una necrosis de tejido o también una lesión en el músculo, huesos o estructuras del sostén. ¿A qué me refiero con estructura del sostén? Como por ejemplo el tendón, la cápsula articular, los nervios. Entonces, ¿y cómo yo sé cuál es una herida tipo 4 y cuál es una herida tipo 3? Acá lo vamos a diferenciar, es de que vamos a ver en pocas palabras, o mejor dicho, en palabras más fáciles, vamos a notar nosotros nuestro músculo, nuestro hueso o estructuras de sostenes, ¿ya? En eso más básicamente se caracteriza. También acá va a haber secreción serosa, también va a haber pus, si es que hay infección, pero normalmente casi siempre la herida tipo 3 y tipo 4 son focos infecciosos. Quiere decir de que los gérmenes se van a instaurar de manera muy rápida en ese tipo de heridas. También vamos a tener heridas las cuales se van a clasificar por su comunicación por el medio externo. ¿A qué me refiero con esto? Podemos tener nosotros heridas, por ejemplo, cerradas, que se debe a una contusión, y esta herida cerrada normalmente nosotros lo vamos a definir cuando nuestra integridad epidérmica, nuestra integridad cutánea, se pierde un poco, ¿ya? ¿Y eso debido a qué? Ya que va a ocurrir un impacto, o sea, un golpe, sobre la superficie, ¿no? Sobre la superficie de nuestra epidermis debido a un objeto contuso. Entonces, herida cerrada, hay una pérdida de la epidermis. Y obviamente, dependiendo de la fuerza del golpe, podemos encontrar, ¿no?, hematomas o incluso lesiones de órganos blandos. Por otro lado, tenemos las heridas abiertas. Como digo que es una herida abierta, como el mismo nombre lo dice, ¿no? Está abierta la piel. Hay una pérdida de la continuidad de la epidermis. Aquí obviamente va a haber una mayor posibilidad de infección. ¿Por qué? Porque pueden entrar todos los gérmenes y puede producir, ¿no?, pus, secreciones purulentas. Y la vamos a poder clasificar según su mecanismo, su profundidad y su potencial infeccioso. ¿Alguno de ustedes me podría dar, por ejemplo, un ejemplo? ¿Cuándo yo sé que una herida está secretando, por ejemplo, acá como una secreción serosa? ¿Cómo yo sé? ¿Cómo ustedes pueden definir? Esta herida me está secretando una secreción serosa. ¿Me podrían dar un ejemplo? Chicos, ¿alguno? ¿No? Cuando vemos pus, Sí, podría ser. Normalmente, ¿qué hacemos cuando nosotros curamos una herida? Le ponemos una gasa, ¿cierto? Encima, para protegerla. Nosotros vemos ya máximo a la hora que ya esa gasa, que lo que debería estar limpia, igual como le hemos puesto blanquita, ya está, puede estar mojada, ya cambia de color. ¿Por qué? Porque la herida está secretando secreción purulenta. Básicamente, por eso lo reconocemos. Ya, chicos, eso no lo olviden. Entonces, acá vamos a ver un video, el cual también nos va a explicar mucho sobre las heridas. Así que presten atención, chicos.
Curiosos y curiosos de la medicina, bienvenido a tu canal Medic Méndez, donde aprenderemos y creceremos juntos en conocimiento. Hoy vamos a hablar todo lo que debes saber referente a las heridas. Las heridas son lesiones que rompen la piel u otros tejidos del cuerpo. ¿Entiendes? Las heridas son lesiones que rompen la piel u otros tejidos del cuerpo, incluyendo cortaduras, arañazos y picaduras en la piel. Suelen ocurrir como resultado de un accidente, pero las incisiones quirúrgicas, las suturas y los puntos también son contados como heridas. Las heridas son clasificadas. ¿Cómo se clasifican las heridas? Según el estado de la herida, según el plano afectado, según el riesgo de contaminación y según el agente causal. Las heridas, según el estado de la herida, pueden ser abiertas o cerradas. Según el plano afectado, pueden ser profundas y superficiales. Según el riesgo de contaminación, pueden ser afectadas o no afectadas por infección. Según el agente causal, dependiendo de la herida, según el agente causal. Las heridas pueden ser abiertas, profundas y infectadas, dependiendo del agente causal. Igualmente pueden ser cerradas, superficiales, no infectadas, dependiendo del agente causal. Pero no siempre va a ser así, porque puede ser una herida abierta y superficial e infectada, dependiendo del agente causal, como también puede ser cerrada y profunda y no infectada, dependiendo del agente causal. Según el estado de la herida y según el plano afectado, las heridas se pueden clasificar por abiertas y cerradas, simples y complejas. Muy importante. Las heridas abiertas, como vemos aquí en la imagen, es una lesión donde hay una ruptura externa o interna de un tejido del organismo, en general la piel. Continuidad de la cubierta corporal, aquí hablamos de la piel, que es interrumpida con la separación de los tejidos y con exposición al ambiente. Cuando hablamos de exposición al ambiente, vemos que la interrupción de la piel o la interrupción de la continuidad corporal es afectada o es interrumpida por esta herida abierta para exponer el tejido al ambiente y es susceptible a contaminación, es susceptible a infecciones. A diferencia de las heridas cerradas, sin exposición de los tejidos al ambiente, pero es provocada por golpes y podemos ver en ella hemorragias bajo de la piel, hematomas, pequeñas petequias en cavidades o vísceras. Puede comprometer estructuras nobles. Puede ser igual de complicada, igual de peligrosa a las heridas abiertas. Las heridas simples pueden ser aquellas que afectan la piel sin ocasionar daños en órganos importantes, como los arañazos y las cortaduras superficiales. Cuando nos caemos y nos hacemos un pequeño raspón, ahí tenemos una herida simple por un arañazo, una cortadura simple o por una pequeña fricción. A diferente de las heridas complejas, una herida es compleja cuando por su extensión, como vemos aquí en la imagen, por su extensión, localización, profundidad y complicaciones, necesita para su curación una terapéutica especial. Tal es el caso de heridas con compromisos de tejidos nobles, como músculos, fascias, tendones, huesos, vasos sanguíneos o lesiones de lenta evolución como úlceras o escaras. Las heridas complejas estéticamente son delicadas, extensas y profundas y tienen hemorragias abundantes. Las heridas según su etiología. Tenemos cortantes o incisas, punzantes, cortopunzantes por arma de fuegos, escoriaciones abusivas, contusas, amputaciones y aplastamientos. Vamos a definir cada una de ellas. Cuando hablamos de heridas cortantes, una herida cortante es una ruptura o abertura de la piel. Puede ser profunda, lisa o mellada. Puede estar cerca de la superficie de la piel
o afecta tejidos profundos como tendones, músculos, ligamentos, nervios, vasos sanguíneos o huesos. Es producida por objetos afilados como latas, cuchillos, como vemos aquí en la imagen. También sus bordes, sus bordes son limpios y netos, dado que son ocasionados por objetos filosos. Las heridas punzantes son casi parecidas. Son ocasionadas por objetos puntudos, es dolorosa y con sus orificios de entrada son muy pocos notorios, como vemos aquí en la imagen. Su orificio de entrada es muy poco notorio o es muy pequeño. Es la más peligrosa porque se desconoce la profundidad, se desconoce la cantidad de tejido dañado, se desconoce la cantidad de tejido que puede estar contaminado y sus posibles complicaciones. Y tiene un alto riesgo de tétano y otras complicaciones. Por eso que se dicen que es una de las más complicadas o una de las más peligrosas. Heridas cortopunzantes por objetos agudos y afilados. Es una combinación entre las heridas abiertas y las heridas punzantes. La definición es casi la misma entre estas dos heridas. Heridas por armas blancas. A diferencia de las demás, las heridas por arma blanca o una herida por arma blanca es una forma específica de traumatismo penetrante de la piel. ¿Por qué se dice que traumatismo penetrante de la piel? Dado que el arma blanca penetra a la piel, que resulta de un cuchillo u objeto puntiagudo similar, que es más profundo que ancho la herida. La mayoría de los apuñalamientos se producen debido a la violencia intencional o a través de un autoinfligimiento de la herida. Heridas laceradas, producidas por objetos sin filos, dado que como son producidas por objetos sin filos, sus bordes son irregulares y los tejidos son desgarrados y se salen o son salientes y producen un desgarramiento para poder ocasionar una hemorragia abundante. Heridas por armas de fuego. Traumatismo producido por proyectil de diferentes calibres. Puede ser un arma, puede ser un revólver, puede ser una escopeta de diferentes calibres. Es ocasionada las heridas por arma de fuego. Puede causar lesiones graves como hemorragias internas, daños a tejidos y órganos comprometidos. Hay una diferencia entre las heridas por armas de fuego a todas las heridas. Tiene una clasificación que la podemos clasificar como heridas penetrantes ocultas. ¿Cómo es esto? Porque su orificio de entrada del proyectil llega a ser pequeño, redondeado, limpio y a veces deja tatuajes. ¿Cómo que deja tatuajes? Deja pequeñas pigmentaciones en el orificio de entrada. A diferencia del orificio de salida, que es de mayor tamaño, de bordes lacerados y no se visualiza tatuaje. Una gran diferencia entre cada una de ellas. Para poder diferenciar entre el orificio de entrada y el orificio de salida, que el orificio de entrada es el más pequeño, es el redondeado y deja tatuaje, a diferencia del salida, el de salida que es un poco más grande, no es redondeado, sino es lacerado y no visualizamos tatuaje. Heridas por escoriaciones o por raspaduras. En ellas vemos o cómo la definimos o cómo la podemos diferenciar de todas las heridas, es porque es una herida producida por fricción o rozamiento de la piel con superficies duras. Cuando un motorizado cae al suelo, cae al pavimento, se hace un tipo de herida específica que es esta herida, la herida por escoriaciones. Porque la piel es rozada contra el pavimento con superficies duras y hay pérdida de la epidermis y es dolorosa y en momentos específicos le arde al paciente. Se infecta con frecuencia, como vemos, por la gran caída o por el rozamiento de las superficies duras. Heridas abusivas.
A diferencia de la demás, la avulsiva o una herida, mejor dicho, una herida cortante puede convertirse en una avulsiva. ¿Cómo hacer una herida cortante o abierta cuando deja expuesto los tejidos de la víctima? Puede llegar a separarse del tejido del cuerpo y es lo que llamamos una herida avulsiva. Las heridas contusas pueden llegar a serse producidas por piedras, palos, golpes de puño o objetos duros. Es muy dolorosa, deja hematomas, lesiones de tejidos blandos por la compresión. Como vemos aquí en la imagen, puede decir que una herida contusa es clasificada como una herida cerrada. No. Y las heridas avulsivas se puede clasificar como una herida abierta y compleja. Y las heridas contusas pueden clasificarse como heridas cerradas y simples. Para ir terminando nuestro video, las heridas por amputación es el corte o separación de una extremidad del cuerpo mediante un traumatismo, aunque podemos conseguir también amputaciones quirúrgicas para salvarle la vida al paciente por un pie diabético, por una necrosis o por un cáncer. Y aplastamiento, que es una parte del cuerpo que se encuentra atrapada por un objeto pesado o que hace mucha presión y hace lesiones en el cuerpo, ocasionando hemorragias internas como externas abundantemente. Es importante poder conocer cada una de estas heridas, pero para su clasificación podemos entender que las heridas de amputación es una herida abierta y compleja, igualmente que la de aplastamiento. Las heridas contusas son cerradas y simples. Las heridas avulsivas son heridas abiertas y complejas. Las heridas por escariaciones son cerradas y simples. Las heridas penetrantes ocultas o las heridas por arma de fuego, como las de armas blancas, son abiertas y simples. Hay que saber diferenciar también cada una de ellas. Las heridas cortopunzantes y punzantes son heridas abiertas y simples. Cada una de estas heridas tiene su definición diferente, una definición parecida, pero en momentos determinados hay que saberlas diferenciar para poderlas entender. Así que espero que les haya gustado nuestro... Listo, chicos. Bueno, y espero que este video les haya servido, ¿no? Para que... Igual les voy a enviar el PPT, pero chequen todo eso porque siempre es bueno tener bien en clara la diferencia de cada tipo de heridas. Entonces, continuando, chicos, con la clase. Como lo había dicho, ¿no? En el video, hay clasificación de acuerdo a la causa de la herida. Puede ser por un mecanismo cortante, por un mecanismo contuso, punzante, penetrante, por erosión. Y la profundidad puede ser superficial o profunda. Y por la cantidad de detritos o cuerpos extraños puede ser una herida limpia, puede ser una herida limpia contaminada, una herida contaminada o una herida infectada. ¿Qué cosa es una herida cortante o incisa? Son aquellas heridas las cuales se producen por instrumentos los cuales presentan una hoja afilada y cortante, ya sea un cuchillo, un bisturí, una navaja, etc. Estos bordes de una herida cortante o de una herida incisa son limpios, ¿ya? ¿Qué me refiero con limpios? Quiere decir de que no hay presencia de, por ejemplo, no está infectado. Alrededor, no está infectado. Hay una desvitalización mínima de los tejidos, ya que al estar muy bien irrigados, sangran un montón. Eso es una herida cortante o incisa. Y bueno, prácticamente acá es otro video que ya lo pueden ver ustedes con el PPT que les voy a enviar.
Eso ya lo chequean ustedes, que sí les va a servir mucho también, ¿no? De refuerzo sobre las heridas. Entonces, acá tenemos una herida cortante. Esta herida cortante es ocasionada por algún objeto cortante, como su mismo nombre lo dice. Puede ser producido por vidrios, por cuchillos, donde también tiene bordes regulares limpios. Por ejemplo, acá en el lado izquierdo tenemos una herida cortante por lata y en el lado derecho una herida cortante por botella. Luego tenemos las heridas contusas. Y una herida contusa es cuando es provocada por agentes traumáticos romos. O sea, que casi siempre van a actuar sobre el plano óseo subyacente. ¿A qué me refiero con esto? Normalmente la herida vamos a encontrar siempre en sus bordes, por ejemplo, que van a estar magullados, desvitalizados y van a tener presencia de poco sangrado. ¿Ya? Acá normalmente se va a ver desgarros o deshilachaduras, ¿no? En su contorno. ¿Alguien me puede dar un ejemplo con qué objeto se puede presentar una herida contusa? Palo. Ujú, ¿qué más? ¿Palo con qué más? Martillo, Sí, fierro. Ajá, fierro, piedras. muy bien. Entonces, como ustedes mismos lo dijeron, ¿no? Es ocasionada por un objeto romo, ya sea piedra, fierro, palo. Pero ojo, esta herida presenta bordes irregulares, ¿ya? Normalmente o muchas veces van a tener múltiples direcciones. Quiere decir que no es una herida con una sola dirección, sino puede ser como que para arriba, para el costado. A eso se refiere. Luego tenemos la herida punzante. Esta herida punzante es producida por algún agente traumático puntiagudo. Normalmente van a aparecer o clínicamente, perdón, va a aparecer como una solución de continuidad externa de forma mínima, a veces puntiforme, la cual es superada con creces por la profundidad anatómica que alcanza, ¿no? Va a depender del área donde esté esta herida para saber si va a sangrar más, dependiendo de la profundidad, ¿no? Y ojo, una herida punzante tiene un grave riesgo de infección, ¿ya? Porque nosotros no sabemos hasta dónde llega hasta dónde ha llegado, mejor dicho, el objeto. Bueno, acá como pueden ver en esta imagen, normalmente una herida punzante suele ser por objetos muy pequeños. Por ejemplo, una aguja, ¿no? Un clavito. Miren, no se nota ni siquiera ese. Pero nosotros al momento de realizar una radiografía acá en la planta del pie, miren, ahí se nota, ¿no? Luego tenemos la herida erosiva o también la podemos llamar de herida de excoriación o abrasión. Esto normalmente es ocasionado por el roce contra otra superficie áspera, como arena, asfalto, como el suelo, cuando nos caemos, ¿no? A veces cuando a veces montamos la bicicleta, yo qué sé, nos caemos entonces, contra toda la pista, que es una superficie áspera, nos hacemos una herida. Entonces acá va a haber una pérdida de la continuidad de la epidermis, ¿ya? Frecuentemente una herida erosiva está contaminada y la cicatrización va a depender de la profundidad de la pérdida del tejido, ¿no? Por ejemplo, acá miren esta imagen. Acá parece que el paciente se haya caído, ¿no? Lo más probable es que haya tenido contacto con la pista, ¿no? Con una superficie muy áspera. Entonces, Sandra, una pregunta. dime. En cuanto a las heridas erosivas, que también se llaman abrasivas, ¿estas las podemos llamar tipo 1 también? Porque en un pasito nos salía de que si es que la herida erosiva también se llama tipo 1. Sí, sí puede ser. ¿Por qué? Porque Sí, acuérdate, el tipo 1 es superficial. pero en tipo 1 no se supone que no hay una pérdida de continuidad. O sea, en una erosiva sí habría pérdida de continuidad, ¿no? Claro, pero es mínima. Normalmente erosivas suelen ser muy superficiales. Por eso, mira, acá mismo, vamos a poner.
pérdida de la capa más superficial de la piel. Yo sí la consideraría tipo 1. Ya, gracias. Ya. Entonces, chicos, acá como pueden ver en este cuadrito, aquí está, ¿no? La diferencia de nuestra herida punzante, cortante, contusa y erosiva. La más superficial, la erosiva. Y cada herida va a depender, ¿no? Del objeto con lo cual vamos a realizarnos la herida, ¿no? Con la cual se ha realizado, mejor dicho, la herida. Luego tenemos las heridas con colgajo. ¿Y a qué me refiero con colgajo? Esto normalmente se produce si es que ha habido un contacto con alguna navaja, con algún cuchillo, hacia la superficie cutánea, ¿no? Entonces, acá se va a producir normalmente un corte longitudinal o un corte biselado, el cual va a levantar el colgajo de manera accidental. En pocas palabras y en palabras, mejor dicho, en palabras mucho más simples, es cuando vemos, no sé si alguna vez se han hecho una herida donde dice, ay, mire, mi pellejo está colgando. Eso es una herida con colgajo, ¿ya? Esta herida puede generar necrosis y puede generar la caída del tejido. ¿Por qué? Ya que este colgajo, esta piel que ha quedado sobrante, o sea, colgando, mejor dicho, ya no está irrigada, no le llega sangre. Luego también tenemos las heridas por arrancamiento o por abulsión de los tejidos. ¿A qué se refiere esto? Cuando hay un agente traumático, el cual va a arrancar de manera violenta un área. Esto puede ser de manera parcial o de manera completa. Por ejemplo, acá, cuando existe una separación parcial, se va todavía a conservar, ¿no? Va a haber una conexión o un puente entre la masa del tejido arrancado y el resto del cuerpo. Por ejemplo, acá no vemos a la niña. Acá ustedes más o menos, ¿qué creen que pudo haber pasado para que esta niña tenga esa herida? Yo sospecho, si yo veo esto, yo tengo una idea más o menos qué podría ser, pero ustedes al verlo, ¿qué creen? ¿Debido a qué? Tal vez le mordió un animal. Exacto. Acá normalmente yo pensaría de que un animal, ¿no? Un perro pudo haberla mordido, ¿no? Pero por ejemplo acá hay un arrancamiento total. ¿Por qué? Porque no vemos, ¿no? O sea, que hay algo colgando. Está de manera total. Miren, hasta acá se ve incluso la grasa, se ve el tejido celular subcutáneo en esta imagen. Otras formas de heridas puede ser la amputación y aplastamiento. Amputación porque cuando hay pérdida de una parte o la totalidad de una extremidad, y por aplastamiento, el cual puede generar fracturas, hemorragias externas e internas de manera abundante y también puede producir lesión de órganos. La amputación, ¿no? Acá, como están viendo. Normalmente ustedes o les han explicado en su teoría qué hacer cuando vemos, por ejemplo, vemos así una herida. ¿Qué realizo en ese momento en un paciente si lo veo en la calle, ¿no? ¿Qué ustedes hacen? Apenas ven así un paciente, ¿qué es lo que hacen? ¿Cómo actúan? Un torniquete, lo primero, para evitar que siga desangrando. ¿Torniquete? Exacto, un torniquete. ¿Para qué hago mi torniquete? Para evitar que siga ¿Que perdiendo tenga alta sangrado? cantidad de sangre. Muy bien, para evitar que el paciente se desangre, ¿no? Puede provocar un shock si es que sigue desangrando. Perfecto, chicos. Entonces acá también vamos a tener la clasificación por la profundidad. Pueden ser superficiales o profundos. Superficiales se afectan fundamentalmente la piel o planos subcutáneos, y profundos si es que ya incluyen, ¿no? Fracturas óseas, estallidos, desgarros viscerales.
Luego también, a ver un ratito. Ya. Luego vamos a tener la clasificación por detritus o cuerpos extraños, ¿no? Donde podemos observar nuestras heridas limpias, nuestras heridas limpias contaminadas, nuestras heridas contaminadas o nuestras heridas infectadas. Entonces, ¿y cómo yo reconozco ese tipo de heridas? En primer lugar, una herida limpia quiere decir una herida la cual se ha producido por un objeto el cual no ha estado contaminado, ¿ya? O por un elemento estéril, como por ejemplo una herida quirúrgica. Cuando entras a la sala, te hacen el corte, ya, es una herida limpia. Herida limpia contaminada, ¿qué cosa es? Es una herida la cual fue hecha en un medio estéril, pero, ojo, que hubo una exposición con un elemento contaminado. ¿No? Por ejemplo, ¿no? Acá nos dan un ejemplo en una cirugía de resección de un tumor de colon. Una herida contaminada normalmente es ocasionada por objetos no estériles, como piedra, botella, palo, fierro, etc. Y una herida infectada son aquellas heridas las cuales no fueron atendidas luego de 6 horas de haberse producido o que presentan secreciones purulentas y signos de flogosis. ¿Alguien de ustedes me puede decir qué cosa es o me puede decir 2 signos de flogosis? ¿O qué cosa es la flogosis? Mejor. ¿Qué cosa es la flogosis, chicos? ¿Alguien sabe, chicos? El El profesor enrojecimiento y calor que se caracteriza con una inflamación. Perfecto, ajá. Flogosis, lo único que tienen que acordarse es cuando hay enrojecimiento y calor, ¿ya? Si dice el paciente viene con una herida con signo de flogosis, ya, está inflamado, está rojo, está caliente. Por ejemplo, la semana pasada que yo fui al hospital, vino una paciente, ¿no? Vino una señora que le había caído un vidrio, dijo en la madrugada. La paciente se acercó al hospital a las 10 de la mañana y yo la atendí y le pregunté, ¿no? ¿Por qué vino? Me dijo, tenía una herida grande, se notaba que era profunda en las falanges. Entonces, necesitaba sutura, necesitábamos que hacerle puntos. Y yo le pregunto, ¿hace cuánto ha sido su accidente, ¿no? ¿Hace cuántas horas aproximadamente le cayó el vidrio? Y me dice, fue a las 2 de la mañana. Entonces, eran las 9, 10 de la mañana. Y le digo, ¿por qué recién viene? Me dice, no, es que no podía. No, miento, no eran 9 de la mañana, eran ya casi mediodía. Me acordé, era casi mediodía. Entonces, ¿qué pasa? Una curación, realizarle a esa paciente ya es un poco en vano, por así decirlo. ¿Por qué? Porque esta herida ya está contaminada, ya ha pasado más de 6 horas, y al no haber sido curada en el tiempo que debía, si nosotros suturábamos, lo más probable es que se infecte. Entonces, iba a ser contraproducente en ese momento suturar a la paciente. Entonces, ¿qué hacemos? Limpiar por un día o día y medio para recién ahí proceder a suturar, ¿no? La mano de la paciente. Y obviamente mandarle antibiótico. Entonces, basta que ustedes ven, o un paciente le dice, hace más de 6 horas ya ha sido mi herida, ya, es una herida infectada. Así ustedes no vean que hay pus, eso, y es una herida infectada. O lo más probable es que esté infectada, pero todavía no se note, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? Favorecer el cierre de la herida con la menor y mejor cicatriz posible. ¿Por qué? Porque ustedes saben que siempre es importante la estética, ¿no? Y los pacientes también nunca van a querer tener una huella, ¿no? Una marca, mejor dicho, de una herida que se han realizado. Entonces, nosotros vamos a tener que evaluar la condición de la herida, evaluar su clasificación, realizar un correcto aseo y una correcta hemostasia y hacer una sutura y o curación, ¿no? Dependiendo de qué necesite esa herida.
Cuando nosotros vamos a curar nuestra herida, ¿qué tenemos que hacer? En primer lugar, siempre explicar al paciente qué cosa vamos a realizar. Nunca es como que viene mi paciente y de frente no empieza a suturarlo. No. Viene mi paciente y le dice, mire señor, ahorita voy a empezar a curarle. Le voy a echar un poquito de suerito, le voy a echar luego yodopovidona, le va a arder, pero así es el procedimiento. Expliquen, porque luego el paciente no lo puedes agarrar desprevenido, tiene que saber qué cosa estás haciendo con él. Entonces, nos lavamos las manos, nos ponemos nuestros guantes, quitamos la ropa si es que la herida está en un lugar tapado por la ropa y lavamos la herida, ¿no? Lavamos la herida con un chorro de, ya sea agua fría, agua estéril o suero fisiológico y empezamos a curar. Acá como en la imagen, está echando suero fisiológico a la herida. Luego también podemos lavar la herida con jabón desde el centro hacia los bordes, utilizando gasa. Ojo, chicos, esto sí es súper importante. Nunca debemos utilizar algodón, ni pañuelos, ni servilleta de papel. ¿Por qué? Porque todos estos materiales dejan pelusas, ¿ya? Pero estas pequeñitas que se van a salir y se van a pegar en la herida. Y eso va a producir una infección. Entonces, siempre, toda nuestra curación de heridas es con gasa. Siempre gasa. Empezamos del centro hacia los bordes en forma de caracol. Luego, si nosotros vemos tejido necrótico, los tratamos de sacar. Tejido necrótico es piel muerta, ¿ya? Si vemos algo de color negro, ya lo sacamos. Vamos a retirar todo el jabón con agua estéril y lo secamos. Si la herida no requiere sutura, vamos a aplicar un antiséptico, ya sea incoloro o cualquier antiséptico cuyo color sea fácil de eliminar, como el yodopovidona o la clorexidina, si es que la persona es alérgica al yodo, obviamente. Ponemos nuestro apósito estéril y lo sujetamos con un esparadrapo. Ahora, algo que sí bueno, como consejo personal, siempre cuando un paciente viene por una herida o yo qué sé, hay diferentes tipos de esparadrapos, ¿no? Pero siempre traten de utilizar el esparadrapo de tela porque se adhieren muy bien al tejido de la persona. Normalmente los otros tipos de esparadrapos se desprenden. Está ahí una hora, 2 horas y ya después no sale. Así que se los dejo como dato, chicos. Pero no, acá tenemos una imagen del tratamiento de herida superficial con mariposa de esparadrapo. Antisépticos, tenemos antisépticos. Entonces tenemos, por ejemplo, alcoholes, tenemos biguanidas, que por ejemplo puede ser la clorexidina. Luego tenemos los halogenados, que puede ser la solución de yodo, yodoforo, los fenoles, puede ser el triclosan. Es diferente, ¿no? Los tensioactivos, por ejemplo, que son los jabones. Ya son diferentes tipos de accidentes. Pero de accidentes, de antisépticos. Luego tenemos la vacunación antitetánica, ¿ya? Esta vacunación es muy importante. ¿Por qué? Ustedes saben, primero, ¿saben qué es el tétanos? ¿O alguno de ustedes me puede explicar qué cosa es el tétanos? Chicos, ¿saben qué es el... ¿Alguien me puede explicar qué es el tétanos? Cuando se presenta rigidez muscular, Mm, de una manera más práctica, ¿quién me puede decir qué es el tétanos? Ya el tétanos es, miren chicos, es una infección
debido a qué? A bacterias, ¿ya? Es grave y esto va a provocar de que el paciente va a referir dolor en los músculos, pudiendo provocar la muerte. ¿Por qué? Porque esta infección, estas bacterias lo que van a hacer es afectar directamente los nervios. Entonces, ¿cómo nosotros prevenimos esto? Con la vacuna. Entonces, nosotros tenemos que tener muy en cuenta la vacunación antitetánica del paciente, ya que este cuadrito tienen que memorizárselo, ¿ya, chicos? Viene nuestro paciente, me dice, ¿sabe qué, doctor, doctora, me he hecho una herida, por ejemplo, con un cuchillo? Entonces nosotros no sabemos si ese cuchillo, por ejemplo, está oxidado, o si con un fierro que está oxidado, no está oxidado. Entonces nosotros lo que hacemos es preguntarle al paciente, señor, señora, ¿usted alguna vez ha sido vacunado contra el tétano? Si sí o no. Si, por ejemplo, el paciente nos dice, ¿no?, que no ha sido vacunado, que ha tenido una vacunación incompleta, o si no conoce, si es una herida limpia, solo le aplicamos una dosis de antitetánica. Si es una herida contaminada, le aplicamos una dosis de antitetánica más gamma globulina. Si el paciente me refiere, sí, yo tengo mi dosis completa de mi vacuna antitetánica. Ah, ya. Si es una herida limpia, entonces solo le ponemos una dosis de recuerdo a los 10 años. Y si es otro tipo de herida, también solo una dosis. Si me dice, sí, he tenido mi vacunación del tétanos completa también, pero hace más de 5 años, pero menos de 10, no le aplicamos nada si es una herida limpia. Pero si es una herida contaminada, le aplicamos una dosis. Si me dice, sí, yo me he vacunado hace menos de 5 años, he tenido mis dosis completas, así sea una herida limpia o sucia, ya no aplicamos nada. Ya, chicos, hay que tener muy en cuenta eso, siempre hay que preguntarle al paciente. Y bueno, las manos son el vehículo más común para poder transmitir infecciones. Es por eso que nosotros, como futuros médicos, debemos lavarnos las manos siempre, antes de tocar al paciente, después de tocar al paciente, en todo momento, ¿ya? Y más aún, bueno, desde que se dio la pandemia, ¿no? Porque aparte, incluso mucho antes de que aparezca el COVID, ¿por qué era importante lavarnos las manos? Porque nosotros mismos podríamos infectar al paciente, ¿no? Contaminar la herida del paciente. Entonces, siempre, chicos, es importante el lavado de manos para poder disminuir la morbimortalidad de infecciones nosocomiales, ¿no? Y de esa manera vamos a disminuir la transferencia directa o cruzada de diferentes microorganismos. Entonces vamos a tener la microflora. Vamos a tener flora transitoria, que es del 80%, y flora residente, 20%. ¿Alguien de ustedes sabe la diferencia entre la flora residente y transitoria? Chicos, ¿saben? Chicos, ¿alguien sabe? La residente es la que vive en nuestro cuerpo y la transitoria es la que adquirimos cuando estamos en contacto con cualquier otra cosa o persona también. Sí, está bien. Entonces, flora residente son organismos los cuales viven y se multiplican en la piel, ¿no? Y van a variar de una persona a otra. Son de baja virulencia y en raras ocasiones causan infecciones localizadas, mientras que la transitoria son organismos los cuales se han adquirido de manera reciente. ¿Por qué? Cuando ha habido un contacto directo, ¿no?, con los pacientes o con personal infectado, colonizado o con superficies, por ejemplo, contaminadas. Entonces, chicos, vamos a tener 3 tipos de lavado de manos: el social, el clínico y el quirúrgico. El social es
es aquel que se realiza de manera rutinaria antes de comer, antes de ir al baño, al manipular objetos, y su duración es de aproximadamente 5 a 10 segundos. Aquí vamos a ver un video del lavado de manos social. Procedimiento de lavado de manos social. El lavado de manos es una actividad para reducir la incidencia de enfermedades infecciosas y de la COVID-19. Es por ello que el lavado de manos social es una práctica saludable. Cuando acuda a un establecimiento de salud para ser atendido, recuerda usar doble mascarilla en buenas condiciones, protector facial y alcohol en gel. El personal le pedirá que realice el lavado de manos con agua y jabón antes de ingresar a las áreas de atención. Es por ello que hoy te enseñaremos la forma correcta de lavado de manos siguiendo los 7 pasos. 1. Libera tus manos y muñecas de toda prenda u objeto. 2. Moja las manos con agua a chorro y cierra el grifo. 3. Cubre con jabón las manos húmedas. 4. Frotar las manos incluyendo las palmas, el dorso, entre los dedos y debajo de las uñas, por lo menos por 20 segundos. 5. Abre el grifo y enjuaga bien las manos con abundante agua a chorro. 6. Sécate las manos con papel toalla. 7. Cierra el grifo con el papel toalla usado para secarse las manos, no tocarlo directamente, y elimina el papel desechable. Ahora podrás dirigirte al consultorio correspondiente a tu cita. Recuerda mantener siempre tus manos limpias y seguras. Listo, chicos. Ahora tenemos el lavado de manos clínico. Este lavado de manos clínico es aquel que se realiza dentro de las instalaciones hospitalarias. Su duración es de aproximadamente 30 a 45 segundos, ¿no? Como decía el pretest. Este lavado va a eliminar los microorganismos que están dentro de nuestras manos y también va a eliminar la suciedad, ¿ya? Este método es apropiado en situaciones de alto riesgo antes de realizar procedimientos invasivos o tener contacto con los pacientes. Acá vamos a ver el video de cómo es el lavado clínico. Hola, buen día. Hoy día vamos a recordar la higiene de manos en la técnica de agua y jabón. Para ello tenemos que tener en cuenta ciertos requisitos, como por ejemplo, liberar nuestras manos de anillos, de pulseras, de relojes. En caso de las damas, tener las uñas recortadas, sin las uñas esmaltadas, mucho menos uñas postizas. Una vez que cumplamos esos requisitos, vamos a empezar a hacer la higiene de manos con agua y jabón, que tiene una duración de 40 a 60 segundos. Empecemos. Paso número 0. Primero tenemos que abrir nuestro caño, regularizar. Y el paso 0 es humedecernos las manos. Nos humedecemos las manos. El paso número 1 es dispensar del insumo, ¿no? En este caso es clorhexidina al 2%, aproximadamente 5 ml, ¿no? El paso número 2 es la distribución del insumo. El paso número 3 sería la palma de la mano derecha con el dorso de la mano izquierda y viceversa. La palma de la mano izquierda con el dorso de la mano derecha. El paso número 4 va a ser los interdigitales de nuestras manos. El paso número 5, los pulpejos y nudillos de nuestras manos. Y viceversa de la siguiente mano. El paso número 6 va a ser los pulgares. Primero de una mano, luego de la siguiente mano, los pulgares de la base. El paso número 7 vendría a ser la palma de la mano izquierda con los pulpejos de la mano derecha y viceversa
palma de la mano derecha con los pulpejos de la mano izquierda. El paso número 8 viene a ser enjuagarnos nuestras manos hasta retirar el jabón. Luego procedemos a secarnos nuestras manos. Es el paso número 9. El paso número 10 es cerramos el caño con el papel, disponemos en el tacho negro, y el paso número 11 decimos: mis manos están limpias. Listo. Hola. Y bueno, ¿no? Nunca hay que olvidar, chicos, los 5 momentos en la higiene de manos antes del contacto con el paciente, antes de realizar una tarea séptica, después de haber estado expuesto a líquidos corporales, después de haber tenido contacto con el paciente y finalmente después de haber tenido contacto con el entorno del paciente. Y finalmente tenemos nuestro lavado de manos quirúrgico. No, es aquel realiza todo personal el cual va a intervenir a un procedimiento de cirugía, ¿no? El cual va a entrar a sala de operación. Su duración aproximada es de 3 a 5 minutos y se va a llevar a cabo en 3 tiempos, ¿ya? El objetivo de esto es evitar una posible infección en la herida quirúrgica, disminuyendo la presencia de la flora bacteriana transitoria habitual y también reduciendo la flora bacteriana residente en manos y antebrazos. Entonces acá vamos a ver el video, chicos. Técnica de lavado de manos quirúrgico. Verifique sus elementos de protección personal. Esta técnica se realiza en 3 ciclos. Primer ciclo. Retire todo artículo de sus manos, incluyendo joyas y accesorios. Humedezca sus manos hasta el codo con agua. Deposite una cantidad suficiente de jabón en la superficie de las manos. Presione el pedal para obtener buena cantidad de jabón. Frote por sus manos y brazos para esparcir el jabón y en toda la superficie. Frote la palma de sus manos entre sí. Frote la palma de su mano derecha contra el dorso de su mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Frote las palmas de sus manos entre sí con los dedos entrelazados. Frote su pulgar izquierdo con un movimiento de rotación, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa, y así con cada uno de los dedos de ambas manos. Frote la punta de los dedos de su mano derecha contra la palma de su mano izquierda, haciéndolo en rotación y viceversa. Acá se evalúa el tema de las uñas. Con movimientos rotatorios, descienda su mano derecha por el antebrazo hasta debajo del codo y viceversa. Enjuague sus manos con suficiente agua. Segundo ciclo. Inicie nuevamente la secuencia hasta el tercio medio del antebrazo. Tercer ciclo. Inicie nuevamente la secuencia hasta las muñecas. En este momento, sus manos son seguras.
Ya, chicos. Entonces, chicos, las indicaciones de la antisepsia de las manos es, normalmente si hacemos un lavado de manos general, vamos a usar nuestro jabón neutro. Si es lavado de manos quirúrgico, vamos a usar la clorexidina al 4%, con una solución jabonosa, ¿no?, de 7,5 al 10%. Para lavados vesicales, una solución acuosa de clorexidina al 0,02%. Bueno, esto no es necesario, ¿no? Simplemente acuérdense, lavado de manos general, jabón neutro, y lavado de manos quirúrgico, clorexidina al 4%, solo eso. Requisitos para el uso del alcohol gel es manos sin suciedad, que las manos estén limpias, y solo es para cuando nosotros vamos a atender pacientes los cuales no requieran traspasar la barrera cutánea. Es por un máximo de 3 aplicaciones consecutivas, ¿no? Luego el siguiente debemos hacer el lavado de manos con agua y jabón, y no usar como primer lavado al ingresar el turno, siempre primero nuestro agua con jabón para recién utilizar el alcohol gel. Ya, entonces, ¿cómo es el procedimiento? Aplicamos una dosis, o sea, 3 mililitros, 3 clics del antiséptico. Nuestro alcohol gel vamos a usar sobre las manos. Luego vamos a friccionar y frotar nuestras manos en los espacios interdigitales y dedos durante 30 a 45 segundos, esperando que este se absorba y se evapore por todo el producto. Ojo, no hay que enjuagar las manos después de aplicar el alcohol gel, solo se va a evaporar. Y obviamente, no cada vez que nuestras manos se contaminen con sangre o secreciones, lavarnos las manos con agua y jabón. Y eso sería todo, chicos, por la clase de lavado de manos.